Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y mi Dios en quien confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, del peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y verdadera es tu verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de la ruina y mostraré mi salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula Una vida de pureza, y está a cargo del hermano Pedro Lozada. Pásenlo. Gloria a Dios. Amén. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Está basado en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Resta, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera en que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, que así vayáis creciendo. Porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, y protestando, porque no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que no menosprecia al hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo, más acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis, y así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener quietud de vuestras manos
fin de que andéis honestamente para con los extraños y no tenéis necesidad de nada. Juan número 7. En este pasaje bíblico, el apóstol ruega e insta a los fieles de Tesalónica a que se comporten cada vez mejor. Esta exhortación al constante progreso repite mucho Pablo, que no se contenta con un cristianismo vulgar, sino que aspira siempre a la perfección. Nota el énfasis y cómo está puesto en este pasaje donde se discute la pureza moral, y porque se hace más énfasis en el mandamiento sobre la moral y que en los demás. La respuesta es obvia. La inmoralidad es el violento monstruo que destruye más vidas, familias, naciones que ningún otro mal. Lo que Dios tiene que decir es fuerte y todos deben de prestar atención. La exhortación es enfática, pero a la vez también es tierna. En los versículos 1 y 2, el andar del cristiano, la enfática pero tierna exhortación, condúzcanse agradando a Dios y abunden en ello más y más. A menudo que describe la vida cristiana como un andar, una imagen de moverse hacia adelante, y pues más y más a menudo se describe la vida cristiana como un andar y hacia adelante y progresar paso a paso y día a día. Describe la necesidad de agradar a Dios. Cada paso que damos en el día de nuestro andar por la vida. Por lo tanto, el principal interés de nuestras vidas debe ser cómo agradar a Dios. Si agradamos a Dios, Él nos aceptará. Si no agradamos a Dios, Él no nos aceptará. Por sí solo esto muestra la necesidad de agradar a Dios. Debemos agradarle si queremos que Él nos acepte. Una persona sería tonta si no quisiera ser aceptada por Dios. Pues ser rechazada por Dios lleva a las peores consecuencias. Y pues que se puedan imaginar. Fíjese cómo tan tierno pero fuerte es la exhortación. La ternura se aprecia en las palabras rogamos.
sentido de urgencia en ella. Pablo estaba pidiéndole tiernamente a los queridos hermanos que siguieran agradando a Dios en su diario andar, pero a la vez era un pedido apremiante andar en su andar agradando a Dios. Era una necesidad absoluta, una necesidad que lleva consigo grandes bendiciones por la obediencia y un juicio para la desobediencia. O sea, no agradar a Dios. Al conocerse los cristianos, se les había enseñado cómo debían conducirse y agradar a Dios. Ellos habían estado bajo los maestros predicadores de la palabra, por tanto, no tenían excusa, pues sabían exactamente cómo vivir y agradar a Dios. La palabra conviene significa, tienen, es un imperativo, una necesidad. Una vez que los cristianos habían oído y se les había enseñado cómo debían vivir y agradar a Dios, eran responsables de vivir de dicha manera. Agradar a Dios, eran responsables. No era una opción, era un deber. Y la exhortación está basada en el Señor Jesús. Era lo mismo que el Señor Jesús había enseñado. Él es el ser supremo del universo. Por lo tanto, la exhortación y vivir y andar agradando a Dios viene de la máxima autoridad. La exhortación involucra las instrucciones del Señor Jesús. Esto es una repetición del versículo 1, guardar los mandamientos del Señor Jesús. Gloria a Dios. No es una opción, es un mandamiento, es una ley que debe obedecerse. Además, ha sido dada por el mismo Señor Jesús. Así que debe ser cumplida a pesar de todo. Tenemos que andar agradando a Dios, tenemos que crecer en nuestro andar cristiano día a día, más y más. La voluntad es vuestra santificación. Según los versículos 13, del 3 al 5, el principal mandamiento es la santificación, es decir, la pureza moral. No hay forma de decirlo con mayor claridad. Es la voluntad de Dios. Hay una voluntad mayor que la de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, debemos hacerla. La santificación, pureza moral, es la voluntad de Dios. La palabra santificación, fíjese bien, significa apartado, separado. Debemos ser apartados y separados para Dios
y su voluntad. Y su voluntad es la pureza moral. Por tanto, no debemos apartarnos debemos apartarnos para vivir vidas puras y delante de Dios. Esto quiere decir tres cosas. Una, santificación significa abstenerse, fíjese bien, de fornicación. La palabra fornicación, pornías, quiere decir todo tipo de actos sexuales inmorales. Adulterio, sexo matrimonial, homosexualismo, cualquier otra forma de desviación sexual. El creyente no debe de dar su cuerpo, fíjese bien, a una persona inmoral, ni a una prostituta, ni a un vecino inmoral. El cuerpo del creyente cristiano le pertenece a Cristo, lo que quiere decir que debemos honrar a Cristo en nuestros cuerpos. Debemos tomar las inclinaciones y energías sexuales de nuestro cuerpo y usarlas como Él lo ha indicado. O dedicamos nuestros cuerpos solamente y nos casamos y construimos una familia con las virtudes dinámicas del amor, cuidado, confianza, lealtad. Santificación significa que la persona sabe cómo tener su esposa, cómo controlar su cuerpo. Una escritura primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Así es como anda el gentil que no conoce a Dios. Las personas que no conocen a Dios andan en estas condiciones. Razones, fíjese bien, razones para la pureza, según los versículos del 6 al 8. Hay 4 razones de por qué debemos vivir vidas puras, que constituyen una severa advertencia para nosotros. Una, la inmoralidad agravia y engaña al hermano. La fornicación le roba a la otra persona, o bien le quita la esposa al esposo, o viceversa. Es así que de simple y así de trágico y así de terrible. Se roba uno de los dos personajes principales de una familia. Se roba sus corazones, su cariño, sus pensamientos, su pureza, su cuerpo, su inocencia. Se roba pues su confianza y su fidelidad. Tenemos una escritura, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La peor tragedia de todas es que ninguna de estas cosas, fíjese bien, puede recuperarse. No por completo, no en su totalidad. Una vez que estas cosas se han perdido, se pierden y dañan para siempre el matrimonio y su lazo de confianza. Se pierden para siempre. El dolor y la herida, en cierta medida, siempre quedan. El compromiso y capacidad de entrega total al cónyuge siempre sufre en algún grado. Esta es la razón por la que Dios permite el divorcio. Cuando se ha cometido fornicación en el matrimonio, Dios permite el divorcio. No lo ordena, fíjese bien. Todas las partes involucradas en la fornicación, e importa la situación, deben permanecer juntas. El cónyuge herido puede soportar el dolor. Si puede soportar el dolor lo suficiente para recuperarse y resistir, no lo siguiente. Los mismos efectos se producen en las personas casadas. Cuando cometen fornicación, la persona que seduce al soltero le roba a la persona seducida el futuro cónyuge, le roba el corazón, cariño, pensamientos, pureza, cuerpo, inocencia, confianza de la persona. Fíjese bien el mandamiento 10º de los 10, Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento es el 10º de los 10 mandamientos. Y pues Dios vengará la inmoralidad. Es necesario que prestemos atención a este punto, especialmente en una sociedad promiscua, donde la inmoralidad no solo es aceptada, sino promovida. ¿Cómo podemos atrevernos a decir que la inmoralidad no solo es aceptada, sino que es promovida en nuestra sociedad? Compare el énfasis y la popularidad de la manera de vestir en público, en la playa, en la televisión, en las películas, en los libros y revistas, anuncios comerciales.
conversaciones, chistes, palabras y acciones sugestivas, considerables, aceptables. En la actualidad podríamos continuar enumerando cosas, pero lo importante es esto: Dios juzgará el comportamiento inmoral, no importa cuánto lo acepte la sociedad, la que estamos viviendo en nuestro tiempo. La sociedad no hace las reglas, ¿o sí? No. Para el comportamiento del hombre, es Dios quien hace las reglas. Él ha destinado la intimidad, preciosidad del sexo para el matrimonio, única y exclusivamente, y ha dicho bien claro que cualquier sexo fuera del matrimonio no solo será juzgado, sino que Él vengará personalmente al culpable. ¿Por qué? Porque el culpable robó la vida de una persona, destruyó la inocencia y la confianza de esa persona por el resto de su vida. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios no nos ha llamado a la inmoralidad, sino a la santificación. Cuando Dios nos llama a salvación, no nos llama a vivir vidas impuras, autorizándonos a ir de una persona a otra, como lo hacen muchas personas, ¿verdad? Tal inmoralidad destruye el verdadero amor por sí mismo y hacia los demás. Destruye la confianza, la fidelidad propia de los demás. Destruye la disciplina, control propio de los demás. Destruye el verdadero cariño y interés por sí mismo y por los demás. Destruye el ego, la estima hacia los demás. Destruye la confianza y seguridad en sí mismo y en los demás. Destruye la lealtad y el compromiso consigo mismo y con los demás. Destruye la justicia y el tratamiento justo de los demás. Destruye las familias y a la nación. Dios nunca llamaría a una persona a hacerle tales cosas. Dios nos llama a santidad, a vivir vidas apartadas para Él, para la pureza, para nuestros cónyuges y familias. Dios nos llama a construir un carácter y comunidades fuertes, familias, naciones fuertes. Dios llama a la santidad para que podamos ser lo suficientemente fuertes para poder llegar a un mundo que se bambalea bajo el espantoso paso de la muerte y el sufrimiento. Hay esperanza, hay salvación del mal. El sufrimiento y la muerte y el juicio, pero debemos ser santificados
y santos totalmente, apartados para edificar caracteres, familias, comunidades, sociedades, lo más fuerte posible para alcanzar hacia el mundo. Repito, Dios no nos ha llamado a la impureza, a la desintegración del carácter de las familias. Dios nos llama a santidad. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La inmoralidad es un pecado contra Dios. La palabra desecha significa rechaza. La mayoría de las personas rechazan este mandamiento de Dios por estar fuera de moda. Y ser inaceptable en una sociedad intelectual ilustrada. Pero fíjense lo que dicen las Sagradas Escrituras. La persona que rechaza este mandamiento está rechazando a Dios, no a ningún hombre. La idea es que el predicador o maestro puede hacer muy poco por nosotros. Si hacemos caso omiso a este mandamiento, no obstante, Dios puede vengarse y lo hará. Cada ser humano que quebranta el mandamiento recibirá la venganza de Dios, a menos que se haya arrepentido y buscado el perdón de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muchas personas están haciendo esto. Vea que Dios le ha dado a los cristianos el Espíritu Santo. La presencia del mismo Dios en toda su majestad habita en nuestros cuerpos. Por tanto, no debemos ensuciar nuestros cuerpos con una prostituta o algún prójimo inmoral y destructivo. No debemos profanar la majestad de Dios mismo. El Espíritu Santo es aquel que es santo. Está dentro de nosotros. Por consiguiente, debemos mantener nuestros cuerpos como en santificación, como corresponde a todo buen cristiano que profesa ser seguidor de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.